Desde la fortaleza secreta Mask. Donde la ilusión es el arma final. Karina Tracker. Mauricio Mayhem. Todos somos Hunters. Soy un hunter man, ando de cacería, llego de madrugada y me sigo todo el día. ¿Qué onda mis hunters? ¿Cómo están? Adivinen con quién vengo a la cacería del día de hoy. El buen Peter de la G. ¿Qué onda, hunters? ¿Cómo están? Y tiene un muy buen canal de YouTube sobre arcades, cómo sacar peluches, ¿qué más? Maquinitas, cómo ganar en recorcholis para que te lleves todos los tickets. ¿Crees que te podamos llamar el rey de recorcholis? No me pueden llamar, soy el rey de recorcholis. Me lo traje al mercado San Ciprián, algo muy nostálgico. Quiero que sea sorpresa para ustedes. Ya estoy viendo cosas de mi infancia. Vamos a ver qué nos encontramos aquí, Así que vamos a disfrutar de este mercado mítico. Vamos a ver qué encontramos. No se despeguen, suscríbanse a los dos canales porque esto se va a poner soberbio. ¿Listo? A ti te tocó la morada. La morada de niña. Aquí la finanza es así, agarras una canasta y vas echando todo lo que se te antoje. Yo voy a agarrar todo lo que había en mi primaria. ¿Ah, sí? tú. Bueno. Me lo tengo que llevar. Comenzamos con el pie derecho. No vas a decir que estos Empezando aviones... duro. Disculpe, ¿estos son así por paquetito? Sí, 24 la docena. 24 pesos la docena. A 2 pesos. En la primaria me los vendían de a 20. Vean nomás, acá todos los modelos. Y de hecho había también unos como con caras, como con personajes más así. No Ya puedo, vas a abrirlo, no ya puedo vas a- aguantarme, güey. Ah, me acuerdo de esto. Esto era decisivo porque si lo Sí, rompías aquí, ya güey. valía. Ahora me imagino que traen mejores suajes y Mejor toda esta calidad. onda, ¿no? Bien derechito, güey, ahí. No se te olvide del ala trasera, el peso. Hazme los contrapeso. honores, por Vamos favor. a poner el contrapeso. Así o más nostálgico, no lo puedo No. creer. Es que desde que vi Hay el que- sobre, pero era de papel. ¿Están listos, Hunters? Neta, esto es súper nostálgico. ¡Oh! Yo creo que son un buen telate, Michi Micha. Pero yo escojo los más chidos. Agregado al carrito de compra, venga. ¿Dónde quedó mi charolita? Ya me la robaron. Señora, me robó la charola. Y mira lo que me acabo de encontrar. No, güey, no puedo creer que la sigan así. Todavía, no puede decir. Pistolita Super Cap Gun. O sea, yo veo este empaque y para mí es un flashback el- sí. instantáneo. Las vendían en Estados Unidos en la tienda del dólar. Las comprábamos y las vendíamos directo en la escuela. El director nos las cachó y nos las prohibió. Pues sí me voy a rifar con una de estas. Y luego 15 pesos. No, obviamente me la tengo que llevar. Nomás hay que buscar las balitas, amigos. Pero jala. No tiene balas, No güey. tiene Está balas. agotada. ¿Qué hacemos? ¿La compramos y buscamos más por ahí o...? Nos creamos nuestra propia pólvora. Bueno, la voy a dejar, amigos. Oye, pero para el look de la pistola que estamos buscando para ti, creo que hay algo necesario. No, ¿te acuerdas de los tatuajes? Tatuajones. Hubo un rumor, ¿te acuerdas? No, Que traían droga, güey. Que te los Ah, pegabas y sí. traían droga, Te seguro. alocabas, te ponías bien locote. ¿Los tatuajes a cómo son? Estos están 35 con 50 piezas. Ok, 50 pies, te volvías loco. Yo digo que este sí lo echamos ya. Pero Entonces, Michi Micha, Michi. ahora yo escojo. Va. Ah. Mira, Para caer, las güey. manitas. Es que hasta el mismo empaque, ¿ven Sí. lo que les digo? Esto es mágico. 4 por 14 varos. Si en su primaria vendían la manita, escriban en los comentarios qué anécdotas tienen con esta manita pegajosa. ¿Al carrito de compras o no? Uno y uno. Venga. Vistas, güey. ¿Que se arme la reta o qué? ¿Se acuerdan de esto? Y había de varios tipos. Había uno más bootleg que era así como con un alambrito. Era de metal, sí. Este estaba ya más como Ya mamalón, más pro, ya de más pro. Popeye, ¿no? 1, 2. No, es que tú fumas pipa de boys, ¿no? Es que soy pro. Se nos está uniendo un contrincante, el buen José. Creo que es bueno para esto. Ahorita vamos a pagar todo, ¿eh? No me vea con esos ojos, por favor. 1, 2. No, güey, es que se sale con todo y todo. ¿Sigue todavía?
Smoke weed every day. ¿Qué te parece si armamos unos retos para mi canal con todo lo que encontremos aquí? Oh, me late, güey, va. Para que todos los hunters vayan al canal de Peter de la G y vean los retos con estas Que se cosas van a armar nostálgicas. Oye, Yola, la cuentita, ¿no? Sí. Juguetería Yola, se lo recomendamos muchísimo porque tiene todo lo que De venimos todo. buscando. Pero también queremos dar un rol, caminar un poquito, estirar las piernas, ¿no? Peter es de Saltillo. Sí se nota, sí se nota. Se nota. Viene mucha gente de provincia, ¿va? Sí. Dicen que también vienen por quesadillas sin queso. Dice. Quesadillas sin queso. Es que a lo mejor piden una quesadilla de bistec o de longaniza. Ahí vamos a entrar en un también debate, hay, doña Yola. Sí, también hay, Es que la quesadilla tiene que llevar queso. Dele precio de menudeo. Pero ves que aquí lo que no hay, lo inventan. Te voy a hacer probar una torta de quesadilla de tamal. Ya se lo inventó. Oye, ¿ya cuántos años vendiendo este tipo de cosas de novedad? 30. 30 años. Que fueron 500 pesos, dígale ahí. 500 pesos nos quiso cobrar. Dices que ustedes se ve que son güeros. No, Es que es del norte, dijo. no, no. Sí, no, los del norte. Son descendientes del tiranosaurio Rex, de bracito corto. No, no es cierto. Un abrazo a toda mi banda del norte, saben que los quiero mucho. Yola nos regaló las cosas y le Muchas digo, qué buena gracias. onda, mil gracias. Porque aparte no nos vamos a quedar con todo esto. Vamos a hacer unos paquetones Una rifita ahí para los canales, ¿no? tus en vivos y a ver si en mi canal también podemos rifar algo. Que no se codo, es que el Peter no regala nada. Es que no hago en vivos. Te rifas, Mario, ¿eh? Le dijimos que estábamos recordando Los esto cortes. y fue y lo consiguió. ¿Se acuerdan de esta? Pa. Mil gracias, mi carnal. Suerte en la cacería, ¿eh? Todos somos hunters. ¿Ves tú, güey? La Ahí está la misma pistola, pero pistola. transparente. Te dije, no la Oh. compres. ¿Tendrás las chinampinas de esta? Sí, claro. Ya la armamos. ¿En Sí. cuánto la tienes? Ese le sale a 13 y 14 mayoreo. 13 y 14. ¿Y las chinampinas? Las chinampinas le salen 4 pesos. Ahorita te las pago, pero tengo que abrirla. Esto es nostalgia pura. Neta, díganme quién no jugó con esto. Y aparte la diversión era que te las podías ganar, ¿no? En las ferias o en distintos lugares así. ¿Listo? Una. 2. 3. Desde el aroma, vean este humito, güey. Sí, huele a infancia. ¿Tronaste uno en el colmillo? No. Yo sí, no pasaba nada porque sigo aquí. Chequen lo que encontró la camarógrafa estrella. Dice, no lo puedo creer. Las mamilitas mágicas. Vean esto. Se vaciaba. Oh. ¿Pero dónde se va? ¿Cuánto salen las mamilitas? 10. 10 varillos. Nos estuvieron estafando en la primaria. No puedo creer que sigan usando hasta la misma propaganda, güey. El mismo niño. Sí. Ahorita ya está bien viejo. ¿Salen 14 pesos este? Me estafaron en la primaria. ¿Qué tal, Memorabilia de Pokémon. ¿Sí te tocó Pokémon o ya no? Sí, bastante. Oye, parece que sí es oficial, güey. ¿En cuánto están estos, de Pikachu? ¿En 5 pesillos? Carterita y monedero de Pikachu. Vámonos riendo. Hazme mi cuenta, ¿no, gallo? Por favor. A ver a cuánto asume el daño. Oye, pero ya que las compre, ¿me puedes explicar el truco o no? ¿Cómo jala? Porque trae aceite. Por eso hace que se suba al momento de voltear. Acabas Sí, de o sea, romper todo el secreto de mi infancia. No, yo digo. ¿Y si me lo tomo, me pasa algo? No creo. Sí, Las fuscas, llevamos 2 fogones. Estos los voy a obsequiar, neta está mágico esto. Va calada, va probada. 141, como siempre lo violento sale más caro, ¿no? Pero nos divertimos como enanos. Como en la primaria. ¿Pero quién ganó? ¿Yo va? De hecho, Aquí está la repetición, ustedes lo pueden ver. Este compadre nunca ha probado un caldo de gallina. Lo voy a pasar para que vea las gallinas enteras.
Pero no te asustes, Peter, ¿eh? Es una experiencia nueva, me la voy a tener que rifar a comer esto. ¿Cuántos años haciendo caldo de gallina? Nosotros ya tenemos 42 años. Esta es una gallina un poquito diferente al pollo. Y esos son los huevos que va a fabricar. Los que van a salir. Este ya está cocido. ¿Hace cuánto nos conocemos? Ya ¿no? tiene mucho tiempo. Mínimo como 10 añejos que yo vengo aquí a comer estos caldos de gallina. Está aquí en el mercado de San Ciprián, enfrente de la PGR, De la Procuraduría. el gallo feliz. Écheme uno de molleja, uno de hígados y uno de guacal con huevito, así. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Esto que está a punto de hacer el don es la firma del lugar. Un toque de queso Oaxaca encima. Ay, papá, ya no me pegues. Venga. No, hombre, justo a tiempo. Acompañado, claro, con una cerveza de barril clara u oscura. Tómelo con cerveza de barril. ¿Qué quiere el Seguro Social? Salud, ¿no? En el mercado de San Ciprián, pues todos somos hunters. Eso. ¿Estás listo, Peter? Esto es como la definición del reggaetón, ¿no? Hacer el acto con ropa. La molleja se ve, o sea, rara por fuera, pero ya al probarla. No, es otra cosa. Ve nomás cómo se sirvió con la cuchara grande el buen Peter. Tiene doble de Ya. pancita, guacal. Vamos, le voy a dar otra La porque rabadilla está bien. Calificación, papá. 9.8. Ándale. Porque le falta limón, eso le da el toque de... Ahí les ve el paso de la muerte, güey. Es un poquito acá, de habanerito así. Y luego... Con esta tienes. Papalón, A ver, hazlo. Damos el pasito de la muerte. Bueno, yo un pasote, mira. No. Dice, al fin el de atrás es el que paga, ¿no? Pica mucho, Luego, Gustavo. ya. Y ahí sí. No, Te me está tenía que fallando. ganar, güey. Te tenía que ganar. Está fallando. No, ya me falló, amigos. Si no han ido al canal de Peter para ver los retos que hicimos, se están perdiendo del agasajo, ¿eh? ¡Hey, cómo llegaste aquí! Yo soy Peter y todos somos hunters. ¡Ay! Ya llegó al huevito Mira, Kinder. Ya que le entramos al huevito, vamos a entrarle a la rabadilla completa. Yo sí nunca había probado los huevitos así, o sea, ya los había visto, pero nunca ¿Nunca cambio los mi había? caldo de mollejas, güey. Mi primera vez comiendo huevo Kinder. Con una pasión tan fuerte. Oiga, Donny, explíqueme aquí qué hongo entonces. Sí, ese ya trae huevo grande. Este trae caparazón, güey. Escuchen, Está tronando. está tronando. Exacto. Póngale limoncito. Yo quiero seguir creyendo que esto es afrodisíaco. Esta es la parte que le llaman la madre. Como si fuera el útero y esa Ah, onda. pues algo así por el estilo. Pues algo así por el estilo. Hunters, pónganos en los comentarios si ya habían probado esto o si lo probarían. Saludcita. Salud. Venga. La rabadilla es la rabadilla. ¿Con cuál te quedarías? ¿Mollejas? Rabadilla. Mollejas. Esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Y recorro rorro, sin miedo al maloso. Mi barrio es el mundo sin jactarme de famoso. Entre bootlegs, ovnis y viejas botellas, buscando el santo grial, protegido por Sensei. Vean, todo este tipo de juguete le llaman de maqueta o piñatero. Son juguetes muy económicos que a veces pueden meter en los huevitos, en las piñatas o inclusive usarlos para hacer maquetas en la escuela. A veces te puedes encontrar con moldes ya antiguos que siguen reutilizando. Por ejemplo, estos dinosaurios tienen poco de haber sido hechos, pero este molde pueden tener con él 20, 30 años. La chida fue esta porque estos zapatitos son del molde de Cipsa del hombre invisible, pero en diferentes colores. Está loquísimo esto los llevo de regalo para un cuate que colecciona toda esta onda. Y cositas antañas como las que les estaba platicando. ¡Tarán! No nomás, los moldes de He-Man y Skeletor y el castillo de Grayskull. Cosas muy chidas que tuvimos, que hay bootlegs ahorita de estos que valen un dineral. Yo soy más de la idea de andar de cacería y encontrar la chida, pero mientras te puedes conformar con algo que tuviste en tu infancia, y más si está a 12 pesillos, ¿no? Un Mazinger Z, 8 pesos. ¿Tú te acuerdas más de Mazinger o de He-Man? De He-Man.
Mazinger casi no me tocó. Los Thundercats, güey. Thundercats también casi no me tocaron. Qué locochón esto. Los que me tocaron 13 fueron varos. estos, pues Dragon Ball. Estos están muy chidos, ¿eh? Tienen que tener mucho cuidado que no les traten de hacer pasar esto por antiguo. Esto, vienen aquí, lo pueden adquirir, lo ponen en la colección, pero siempre saber lo que es. ¿Sabes diferenciar si este es más nuevo que uno antiguo? Claro, sí, es el tipo de plástico, las pinturas, muchas cosas te lo dicen, pero lo malo es que cuando volvieron a agarrar estos moldes para rehacer estas figuras, Las vendían como viejas. al principio las trataron de hacer pasar como viejas. Vean nada más el ojazo del buen Peter, no. Estos yo siempre los armaba entre clases, pero no le digan a nadie. ¿Tienen algún nombre, mi hermano? Disculpa. Se llama Bejuco. Bejuco. Y dices que lo sabes armar, güey. Sí, Yo sí, ya no sé. me ¿Ya no te acuerdo. acuerdas? Me acuerdo que había gente con tanta destreza que hasta hacía como unas víboras. Yo o cosas hacía la así. viborita. No. Vean esto, y hay distintos colores, morado con blanco. Este fue el que llevamos, azul con negro. Todo negro, más locochón, más dark. Soy darks. ¿Cuánto valen? Para que te sientas estafado otra vez, ¿cuánto valen? 5 varos la docena. la docena. Con estas compras, güey, estamos Ya recuperando estamos lo que nos pasó de niños. Voy a ir a venderlos ahorita. Estamos con Tania, que está grabando las suertes. ¿Qué te recuerda esto, güey? Mi infancia que me robaron. Es que nunca me salía el premio chido. ¿Cuáles son las suertes más vendidas? Estas de dinero. Este billete no sale y es como la ganancia de la persona que la está comprando. Yo todo este tiempo pensé que me iba a llevar el de 20 y no. Este sí sale, pero este no. o sea, sí te puedes ganar uno, güey. ¿Y cuánto vale esto, por ejemplo? 75. Oye, y este sí está bien triste, ¿no? O sea, te puedes llevar o una calculadora o un juego de tipo de Tetris o un chicle. El Tetris no No sale. sale. Solamente salen los spinners y sale la calculadora. La trans. Pero te llevas aunque sea el chicle. Sí. ¿Y cuánto vale la jugada, Prox? 2 pesos. 2 pesos. Es raro, pero está muy chido. El que sí me acuerdo mucho es el de los tatuajes. Ese había mucho en mi primaria, Oh, pero esto está muy acá, muy insinuante, ¿no? ¿O qué? Ay, mijo, ¿de qué quieres? ¿De Casimerito o de Trump Stamp? Ahí sí salen todos. Ahí sí. Ah, dices que yo quiero el del tigre. Aquí en Mercado San Ciprián todos somos Hunters. Ve nada más. ¿Cómo es para hacer pulsera? El bejuco, sí, de hecho compramos. Qué buenos recuerdos, ¿eh? Pero aquí ¿cuántos hay por bolsa? Aquí son 500 docenas. 500 docenas. ¿Cuánto es eso? A ver. 6,000 juegos de esto. Vamos a promover que los chavos lo sigan haciendo, ¿no? Era algo más didáctico y aparte te lo quedabas como llaverito acá. Mira, No mames. estos son los Ay, ay. tacataca se llama. El tacataca. ¿Cómo se llama este? Tracatraca. No, vamos a comprar estas dos. A ver quién dura más segundos Haciéndole. Hubieras Lo peor es que ganado sí ahí. te pega, ¿no, machín? Pero entre más grandes dan mejor, ¿no? sí. Déjate Más nota con fácil. las mías. A ver, el Gus ¿Sí le sabes, Gus? dice que le va a entrar al reto. profesional. A ver. 10 minutos así. Aquí nos quedamos todo el día. Dirían por ahí lo que es no tener nada que hacer. Sí, ¿no? Es que son las bolas, a ver. No, tiene su truco, la neta, Gus. Tiene técnica. Campeón de tracatraca. ¿Qué tal esto nostálgico para las chicas Hunters? Estas estampitas como Puffy traían así. como arete. También se usaban como aretes. La camarógrafa estrella está haciendo su bonchecito aquí. Está muy contenta porque también estamos encontrando cosas para las chicas Hunters. Hola Peter, ¿cómo estás? Ah, bien, ¿qué traes ahí? Pues estoy comiéndome mi helado. ¿Me puedes dar, por favor? Claro que sí. Pues a uno de niño pensaba que alguien se iba a tragar esta broma. ¿Cuánto salen los helados? 6 varitos. Dice que toda su infancia lo robó la señora de afuera de la escuela. Me lo vendí en 20 No lo puedo creer. Esa Target Game, desde que estabas morro y yo estaba morro, eso existe. ¿Me puedes pasar una? Las balitas son las mismas. Esta para mí
era sacarme la chida en las canicas. La güey. clásica. O sea, era jugar Sí. y jugar canicas y te gastabas, ¿qué, güey? 60, 70 varos para ganarte la pistola. ¿De cuánto vale, güey? 13 pesos. Has sufrido todo el video. Vamos a comprar dos. Vamos a hacer el reto con esa. Que sean 3 porque voy a regalar una también. 4, yo también voy a regalar una. ¡Ay! La Voy a casa poner- por la ventana, La voy a revender. Voy a llevar uno rosa para las chicas, uno de vainilla y azul. Encontramos los 3 colores. Metralleta agregada al carrito. Venga, helados agregados al carrito. Seguro se van a Stickers. acordar de estos. No. Pop, pop. En mi época eran las brujitas, no sé por qué. Y así la caja con 50 piezas le sale a 125. 125 pesos. Uy, es que hasta al ver la caja es nostálgico. Man. ¿Nos llevamos unas, güey? ¿Michi micha o qué? Sí. Vamos a abrirla con cuidado porque esta cajita puede quedar hasta como para el recuerdo, Venga. El cuchito del cuadro. Preparado. Vean nomás. En mi época no tenían esto de precaución por todas partes, No. güey. Ya nada más les falta el anuncio de la rata muerta ahí, güey. Tiempo de septiembre. Ah. No nos lo dejan vender. Sí. En septiembre nada Ajá, más. en septiembre y diciembre. ¿Te acuerdas del guantelete del infinito? Sí. Vámonos, Yo también lo quiero intentar, a ver. ¡Oh! Sí, son como las bofetadas del luchador. Contra Selena. ¡Ah! Uy, pero sí sale fuego. Ya le quemé la playera. Pues van a ser 100 pesos de la playera. Todo lo que estamos comprando, vamos a obsequiarlo. Mitad en mi canal, mitad en el canal de Peter. ¿Qué te parece si rifamos unas en el Instagram? Ándale, para bandita que nos sigue en Sí. Instagram, yo estoy como Mad Hunter Collection y... Y yo estoy como Peter de la G. Por aquí están apareciendo. Hazme mi cuentita, Gus, ¿qué onda? 4 fogones. Oye, vamos armados, ¿no? Es como Sí. la lista que haría mi pobre angelito, ¿no? Ándale. Oye, ¿y este racimo de esto qué es? Como la bendición. Muchos de los negocios que están aquí tienen este tipo de racimos. Trae alfalfa, albahaca, Perejil. romero, manzanilla y es para traer la buena suerte. Ajá. Pues mira, hoy nos trajo aquí. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿De cuánto es? 1,5. 1,5. Venga. Oye, pero nos Sí. hiciste descuento. Sí. Tú júntate conmigo, güey. Mira nomás, salimos ya bien rayados de aquí. Fierro, pariente. Fierro pariente. Dices con los compas de que fierro, fuga. No le agregas el pariente. No, mil gracias, mi Gus, te Sí, rifaste. En este lugar no me he aventado a regatear porque como las cosas son todas nuevas, aquí no se regatea normalmente, ¿va? No, porque aquí se ganan por centavos. Todo es de mayoreo. No, y aparte está regaladísimo. Segundo pasillo de la nave naranja con el buen Gus. Nos atendió de lujo. Ubíquenlo, neta vale la pena, tiene muchas cosas y se rifó. Vean nada más. La pura sabrosura, el bootleg. Héroes clásicos, juguetes veloso. Este alien está chido, y tienen a los Avengers ahorita que están de moda. Hulk, Iron Man, la Molly, el nuevo güey, Avenger. con las canicas. Y acá está Superman, que creo que ya le tuvieron que hablar. Mucha gente me pregunta, ¿qué es lo que te gusta del bootleg, güey? Pues me gusta todo el folclore del empaque, güey. Que esto parece así la envoltura de los pingüinos, güey. Metes Pero... a Superman con Capitán América. Eso es lo que me gusta, el folclore mexicano, y que en este tipo de tianguis eran donde se vendían los bootlegs, que ahora son rarísimos. Puede que algunas de estas piezas con el tiempo empiecen a agarrar valor porque siguen siendo de producciones muy bajitas. ¿En cuánto salen estos? 18. ¿18 cada uno? Oye, mi hermanito, pero explícanos una cosa. ¿Cómo pueden poner, por ejemplo, a Superman y Iron Man juntos? ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, ¿por qué está aquí Superman y está el Alien y Capitán América? O sea, es más coleccionable. Creo que sí. Es un nuevo equipo. Ok. ¿Puede ser esto un spoiler de la nueva película que va a salir? De hecho, por eso es que salieron. Peter, llegamos a un puesto de mis favoritos, güey, y es donde venden todos los monstruos como de goma aguados. Hay tiburones, antes hacían a los monstruos de Universal. ¿Qué es lo más vendido, mi carnal? Ahorita lo más vendido son estos. Ya les pusieron ojitos, qué chido. O sea, Parecen reales. Le has sacado, Así que- güey, como si trajeras una real así. ¿Las iguanas cuánto salen?
Esas así están en 10 pesos. Si te sacas de onda. ¿Cuánto salen las arañas? Esa que se agarró está en 4 pesos. 4 pesillos, qué chido. Oye, este sí es un clásico, ¿no? El murciélago tipo el santo, ¿no? ¿El murciélago cuánto baila? 3 pesos. 3 pesillos. ¿Ya cuál recuerdan ustedes, Hunters? Yo me acuerdo más de las tarántulas, La güey, tarántula y las y la víboras. víbora. Porque Sí, aparte que la te la textura, ponían, sí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué les llevamos para el paquetón Hunter? Tarántula, ¿va? Esta sí da miedo, güey. Ah, mira, hasta aquí te dan charolita, papá. ¿Dónde le atasques? 2 cucarachillas. Aquí en el mercado de San Ciprián todos somos Hunters. Este video llegó a su fin. ¿Recomendarías este mercado? Sí, la verdad me la pasé increíble, recordando bastantes momentos de nuestra infancia. Si pueden venir, que se venga la banda. Ya sé, nos están viendo raro, traemos tatuajes, hicimos muchos retos en el canal de Peter de la G. No pueden perderse ese video, neta, la pasé increíble. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Apóyenos con ese like en ambos canales, con esa suscripción. Que este crossover llevábamos ya casi un año tratándolo de cuajar. Bastante. Se nos había cebado varias veces, pero por fin se logró. Muchas gracias por invitarme a tu canal. No, gracias a ti. No olviden que están viendo Mad Hunter Channel. ¿Estás listo? Este es el guacal. Ándale. Digamos- es que le estaba explicando las partes de la res, que es, mira, volteate tantito. Es lomo, lomito y lo mío. ¿Cómo ves? Aquí está Bere, aquí está Bere.